Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un poco retrasadito, está cayendo una tormenta, un aguacero muy fuerte aquí en Valledupar, pero estamos aquí para cumplir nuestra cita y le queremos dar la bienvenida a todos los que ya están llegando allí a la transmisión. Les invitamos, comparta este link con sus amigos, con sus amistades que saben que les gusta todo esto que tiene que ver con el cine, todo lo que es la producción de arte, que es el tema que tenemos para el día de hoy con nuestro invitado Rommel Amador, que en contados segundos ya les estaré presentando, ya está por allí listo. Y es un placer para nosotros poder compartir con ustedes estos temas y estos programas con el apoyo del Ministerio de Cultura, el programa de concertación, el cual ha sido beneficiado a la Fundación Vallewood por el medio, este medio por el cual estamos transmitiendo y por el cual nosotros estamos entonces también compartiendo esta capacitación con todos ustedes. Así que a compartir el link para compartir con otras personas que también puedan beneficiarse con esta capacitación. Bienvenido Rommel, ¿ya se encuentra por allí? Bueno, Juan, mientras que buenas Rommel... tardes. Ya, hola Rommel. Bienvenido, buenas tardes. Aquí Buenas con algunos tardes. problemitas con esta temporada de lluvias, pero ya teniéndolo aquí, qué bendición. Sí, sí, por acá también está lloviendo, el clima está tenaz. Eso dificulta un poco el tema del internet, ¿no? Y las Sí, sí, conexiones. exacto. Esperemos Pero no bueno, tener aquí estamos. dificultades. Bueno, para todos los que están allí conectados, por si acaso no han conocido, de pronto no tienen mucho conocimiento de nuestro invitado del día de hoy, tiene una experiencia muy amplia en todo lo que tiene que ver con la dirección de arte en muchos proyectos a los cuales ha sido participante como director de arte, por ejemplo, en el 2020, en el 2021, en Familia al Máximo para RC. Bueno, este no lo tengo aquí, ¿para qué programa es? Para Miss Universo en noviembre del 2020, también estuvo participación. Programa para la tienda RCN, director de arte, también el 2020, septiembre del 2020. El Manes Germán también fue director de arte. Y si leemos toda esta lista grande de trabajos en los cuales ha participado nuestro invitado de hoy, yo creo que se nos iría una buena parte de este tiempo. Así que Rommel, es un placer estar contigo. Hemos trabajado en algunos proyectos juntos también y para mí siempre ha sido un placer trabajar con una persona como usted y una bendición también tenerte en esta tarde de hoy. Saluda Bueno, a la audiencia y cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? bueno, nada, feliz que me hayan invitado nuevamente a estos espacios. Gracias al ministerio, gracias también como a la labor que ha tenido la Fundación Vallebu de abrir estos espacios, de crearlos para que nuevos talentos cinematográficos como los que están apareciendo en el Cesar se vinculen al cine, al audiovisual. Y quiero llamarlo así, al audiovisual Así para es. ampliar un poco el espectro, ¿no? Poder hablar de todo aquello que se hace a través de una cámara y que sea capturada con audio, ¿no? Entonces, feliz. Sé que hay unos ganadores que están también en esta clase, Sí, que también los quiero saludar. A sí, Lido sí, por allí Arias, están. a Eric Rodríguez, a Oscar y Oveida, ¿sí? Son unos proyectos súper chéveres que al final vamos a hablar un poquito de eso. Quiero hablar un poquito de esos proyectos, darles mi opinión y darles como lo que he percibido de ellos, porque me parecen súper chéveres todos los cuatro proyectos. Súper bien, me parece excelente. Para que de pronto entiendan un poco, también queremos saludar a todos los que van a ver este video terminada esta transmisión. Sé que este video sigue rodando y sigue llegando a muchas personas, pero queremos explicar de pronto de las personas que estaba saludando Rommel, en específico a los ganadores de la convocatoria que realizó Vallewood, patrocinada por el Ministerio de Cultura, como lo informaba, sobre unos proyectos que se presentaron, dos de ficción, dos de documental, los cuales fueron ganadores y ellos ya están participando en unas clases privadas para el desarrollo de todo ese proyecto. Y estas clases magistrales, que son la que dimos el día miércoles con Andrés Porras y hoy con Rommel Amador, son también dirigidas
a ellos 4 y estas sí son amplias, abiertas para todas las personas que quieran aprovechar este material. Bueno, sí, saludamos al resto de las personas que están conectadas. Voy a tratar de ser lo más universal en mis comentarios para que los puedan adaptar, porque sé que acá hay gente que le interesa, en esta clase hay gente que le interesa específicamente el tema de la dirección de arte o todo lo que tenga que ver con el arte, y sé también que hay personas que son realizadores o directores o productores que también están interesados en saber qué les ofrece el departamento de arte, ¿no? Entonces vamos a tratar de ser un poco amplio con la conversación, y al final quiero hablarle a los chicos ganadores de esta convocatoria, ¿vale? Vale, me parece muy bien. Es muy importante lo que es la dirección de arte en cada proyecto. El arte es esa parte que nosotros podemos ver en la pantalla. De pronto hay veces mucha gente se preocupa por el audio, sí, se preocupa de pronto por la cámara, por muchas cosas, pero aquello que está detrás, esa escenografía de esto es de lo que nos va a hablar Rommel en este momento, ¿ah? ¿Cierto? Sí, así es. Entonces voy a comenzar a transmitirle mi pantalla, ¿vale? Ok. Para buscar el documento que quiero mostrarle para podernos guiar. Vamos a ver por acá. A ver, Master, saludando también a mi compañero Yesman Tamayo, quien es el director aquí de producción. Listo, ya tenemos su pantalla, Rommel. Listo, bueno, vamos a comenzar a hablar quién es el director de arte. Bueno, ya todos me conocen por la presentación que me hizo Alba. Yo soy Rommel Amador Daconte, soy realizador y soy director de arte. Ahí está mis Instagram y mi Facebook, tal cual mi nombre, me pueden encontrar. Estoy abierto a preguntas. Siempre les he dicho a toda la gente que si tiene alguna inquietud, alguna pregunta con respecto al trabajo del director de arte, pueden comunicarse conmigo también en mis redes sociales. Con mucho gusto podré atenderlos y podemos hablar de lo que les guste, ¿vale? Listo, entonces pues vamos a comenzar a hablar de la dirección de arte o el diseño de producción. ¿Listo? Yo siempre la dirección de arte la divido como en etapas, ¿no? Que tiene unas etapas importantes dentro de la producción. Y primero que todo es la propuesta, ¿sí? La propuesta que viene de un guión, ¿cierto? Que nos entregan, que es como nuestra tarea principal. Ese guión se vuelve como nuestra Biblia, ¿cierto? Es nuestra herramienta principal, donde va a estar todo lo que necesitamos saber para poder crear esa propuesta visual o esa propuesta creativa que se le presenta a un productor o a un director o al guionista dueño de este proyecto. Esa es la propuesta. Y lo otro es ya la producción, ¿no? La preproducción, aquí dice reproducción, la preproducción, que es esa etapa donde tenemos que comenzar a hacer trabajo ya con los actores que tengamos en casting, temas de vestuario, temas de locaciones, temas de caracterización con maquillaje, todo lo que encierra como el departamento de dirección de arte. Y luego ya la etapa final, que sería como el rodaje, ¿no? Donde estamos trabajando, donde tenemos las escenas, donde tenemos el plano, que va a reunir todo el trabajo que hemos hecho previamente, viniendo desde la propuesta. El diseño de producción o dirección de arte. Pongo los dos términos ahí, los dos de la forma que lo llaman, porque el diseño de producción lo llaman mucho en cine. Lo llaman mucho en cine de esta manera, pero realmente termina siendo lo mismo, ¿no? La dirección de arte
lo vinculan más como a televisión, a series, en cine también, pero el de diseño de producción casi siempre lo están utilizando como que todo como por el tema del cine. La propuesta o la dirección de arte tiene que estar abarcando un concepto muy personal de ese director de arte o de la directora de arte que esté a cabeza del proyecto, y tiene que venir también de un trabajo que se haga previamente con el director o con el guionista de la historia, para que te dé todas las herramientas con las que tú puedes construir el espacio. Yo en lo personal, esto sí lo voy a decir yo muy personal, porque no sé cómo trabajan otros directores de arte. Algunos, cuando fui jefe de ambientación, trabajan de diferentes maneras. Yo tratar de capturar un poco toda la información que me da la historia, que me dan los productores, que me da el director, porque a veces hay productores que le entregan como el concepto al director y ya tú hablas directamente con el director y con él tú comienzas a amarrar toda la propuesta de arte. A veces el proyecto ni siquiera ha llegado al director, pero ya tú tienes el contacto con el productor y comienzas a trabajar con el productor, quien de pronto ya también escribió la historia. Él fue el que escribió la historia y ya tú tienes un acercamiento, te vas como al punto principal del tema y ya tú puedes desarrollar tu propuesta de arte. El director de arte, y vuelvo y repito, esto es un tema personal. Yo siempre tomo lo que veo de la historia y me siento y dibujo mi propuesta personal. O sea, ya es un punto de vista personal y no es que le esté haciendo caso omiso a lo que me están mandando a hacer o a lo que ellos esperan, sino también me dejo llevar por mi punto de vista, de lo que yo quisiera, cómo quisiera que fuera la estética de ese proyecto, ¿no? Y digo, no, a mí me parece que esto se debería ver de esta manera, la estética debería ser de esta manera. Cuando yo plasmo esa propuesta y la entrego y la presento, estoy muy seguro de lo que estoy presentando porque es mi punto de vista como artista, como director de arte, y ahí es donde te pueden decir la propuesta gusta o no gusta o no es lo que esperaban, pero yo siempre parto parto desde ahí, desde mi punto de vista. O sea, tiene que mi criterio esté claro y plasmado ahí, y de acuerdo a lo que yo percibí, de acuerdo a lo que leí, de acuerdo a mi investigación, tiene que estar ahí tiene que estar plasmado en esa propuesta de arte. ¿Vale? En esta diapositiva dice la más sincera verdad. Cuando yo hablo de la más sincera verdad es porque estoy hablando del guión. Digamos que el guión dice toda la verdad. El guión dice dónde comienza, dónde termina, te va a mostrar los puntos importantes, te va a decir quién se casa, quién se muere, quién revive, todo lo que sea importante para la historia está ahí, está escrito. Y eso yo lo voy a respetar, es mi verdad, ¿me entiendes? Es mi universo real, es el universo que yo voy a respetar todo el tiempo, pero esto, como lo están viendo en esta pantalla, es un papel a blanco y negro, esto no tiene color. Se supone que aquí, sí, esto es, ellos escriben y ahí está y se ve súper bonito y tiene que ser una historia espectacular y muy seguramente es espectacular y todo lo que sea, pero no tiene color, no tiene forma, no tiene textura, más allá del papel o de lo digital. Y entonces viene y nos contratan a nosotros o nos buscan a nosotros y nosotros hacemos nuestra propia propuesta. Y ahí es donde nosotros, como artistas audiovisuales, las ponemos, digerimos un poco todo lo que está escrito ahí y nos embarcamos a hacer esa propuesta estética y comenzar a darle forma, porque a veces uno también puede que no les guste mucho lo que tú estás proponiendo
pero parte sí, parte no, y entonces hay como una sociedad ahí en la que podemos llegar como a conclusiones y cosas, puede tener modificaciones obviamente, pero es chévere que tú como director de arte te sientas cómodo, ¿entiendes? Es bueno también que ustedes, los productores que están aquí en esta reunión, se sientan cómodos con lo que el director de arte está proponiendo y que también estén abiertos a esas formas diferentes de ver la historia, ¿no? Entonces, es como una gran sociedad. Yo creo que cuando los productores o los directores llaman o convocan a un director de arte es porque conocen su trabajo. Exactamente. Es porque ese trabajo es recomendado, ¿me entiendes? Dices, hay unas referencias. Si yo, por ejemplo, hago historias de narcotráfico, tendré una hoja de vida sobre narcotráfico y de historias así truculentas, entonces me llamarán porque saben que manejo ese perfil. Si manejo un perfil mucho más amplio como comerciales, videoclips, series, novelas, películas, cine, bueno, todo, también sabrán que podré calar en cualquiera de los géneros y en cualquiera de los espacios. Pero vuelvo y repito, el guión es, irrespetablemente, es la más sincera verdad. Ahí está. Pero a esto es lo que hay que darle color. Partir de ahí, que ahí está toda la información que te dan para construir tu propuesta. ¿Vale? Bueno, hay unos departamentos que conforman o hay un equipo que conforma el departamento de dirección de arte. El departamento de dirección de arte creo que es como el equipo más grande que hay dentro de la producción. Está conformado por un equipo de ambientadores, ¿verdad? O jefes de arte, le llamo yo también. Hay un diseñador de maquillaje y un diseñador de vestuario. Son 3 departamentos, pero dentro de cada departamento casi siempre hay 3 o 4 personas, entonces se vuelven con el director de arte 14, 12 personas trabajando dentro de la película, serie, documental, novela, videoclip, comercial, lo que sea audiovisual. ¿Cuántas personas depende del proyecto? Por ejemplo, me imagino que es distinto a de un cortometraje, un largo, una serie. Sí, todo depende. Sobre todo la diferencia está en la exigencia del proyecto, ¿no? Si es una película donde se maneja época y hay muchos extras y hay batallas y cosas así, pues será un equipo muy grande, muy seguramente será un equipo muy grande, no sabría decirte la cantidad, pero las películas colombianas, sobre todo las grandes que siempre están apoyadas por el FDC, son equipos alrededor de 50, 70 personas como mínimo, y de ahí pueden crecer dependiendo de las exigencias. Como te digo, puede que algunos días de rodaje donde se necesiten más personas y otras donde no, pero si es un equipo base mínimo, siempre son unas 40, 50, 70 personas así. Ahora, producciones, yo le llamo producciones guerrilleras, ¿no? Esos equipos pequeños con los que se pueden hacer cortometrajes, pueden ser alrededor de 20 personas, incluidos todos, ¿no? El departamento de arte, fotografía, y de ahí para abajo. Los documentales siempre son un equipo muy chiquito, muy reducido, y está cementado, ¿no? O sea, como que una parte del rodaje del documental lo hacen 3, 4 personas y hasta 5, y hay una parte que puede ser compuesta en escena donde puede ya haber un equipo mucho más grande, hasta de 30, 50, 60 personas, también depende de las exigencias que tenga el guión. Bueno, estos 3 departamentos realmente son, yo le digo que son los que plasman un poco la propuesta de arte en la historia. Son los que la hacen realidad. Uno como director de arte sueña, se imagina un montón de texturas, un montón de colores, un montón de formas, cómo podría verse el producto, cómo podría manejar la gama de colores, cómo podría enlazar los colores de los personajes durante la historia, cómo podrían verse los escenarios, las locaciones pintadas, los diferentes colores.
pero este equipo, estos diseñadores, estos 3 departamentos, son los que se encargan de realmente aterrizar todo, ¿me entiendes? Y sobre todo porque ellos tienen unas etapas que tienen que cumplir durante la preproducción, donde aterrizan todos y ahí comenzamos como a buscarle la comba al palo, digo yo también, la forma a la cosa. Rommel, Sí. ¿y cómo es esa relación entre el director de arte con los demás jefes de departamento? Como sonido, fotografía. Mira, siempre lo voy a hablar, lo que estoy diciendo aquí en esta clase es muy personal, Okay. porque como conozco todos los departamentos muy bien y manejo otras facetas, siempre trato de vincularme un poco más allá de solamente la dirección de arte, porque siento que eso hace un poco más eficaz el trabajo de la dirección de arte. Yo soy realizador, ¿no? Director, y produzco también algunas cosas. Entonces, a mí en particular me acerco al director, me tiene que pintar un poco cómo va a ser su puesta en escena, él me puede contar un poco cómo va a manejar a los actores, cómo va a ser la escena y eso. Y también trabajo con el director de fotografía para ver un poco los encuadres, tipo de óptica que van a utilizar, qué tipo de cámara. Siempre pregunto con qué equipo vamos a rodar antes cualquier serie o película o programa de televisión, porque eso me da una idea clara cómo se van a ver algunas cosas que ya uno sabe a través de la experiencia, cómo se ve ciertos colores o ciertas texturas con diferentes tipos de cámara. Claro. Cómo se ve con cierta óptica los colores, la textura, ¿sí? O la profundidad de campo. Ya esas son cosas técnicas que por conocimiento, por saber cómo llegar a ellas, las puedo aplicar a la dirección de arte, ¿sí? Saber qué plano van a hacer, saber qué óptica, eso me da para poder acercarme a mi equipo de arte, que es ambientación, maquillaje y vestuario, y poderles decir, mira, vamos a hacerlo de esta manera porque esta cámara es más sensible en estos colores, esta cámara puede trabajar de cierta forma, y como guiar al equipo. Mi relación con el departamento, con estos 3 departamentos es íntima, total, o sea, ellos tienen que ser mis socios, mis amigos, mi todo durante el rodaje, porque con ellos construyo el proyecto, ¿no? Creo que debe ser obligatoria esa buena relación, ¿no? Claro, no hay forma. Tú tienes que trabajar con un equipo que sea muy llave, gente con la que tú conozcas, otra gente con la que tenga la experiencia y que tú conozcas. En algunas veces he trabajado con gente con la que no conozco, y me he llevado sorpresas muy chéveres, muy gratas. Gente que se sigue trabajando conmigo y que partimos de algún proyecto donde no nos conocíamos y ahí estamos. Vale. Como gente que no. A veces uno se encuentra en los equipos, gente con la que no miramos para el mismo lado, entonces esas relaciones se vuelven tóxicas y es mejor acabarlas. Terrible. Pero no, la idea es que el equipo todos miren para el mismo lado, por el mismo camino y todo. Entonces, por ejemplo, hay cosas de ambientación. Esto que están viendo ahorita ahí, esto es un poco de lo que se encarga, son 4 fotografías, ¿no? Es un set que tiene el departamento de ambientación en un proyecto en el que estoy trabajando ahorita. Y como lo ven, está vacío. Aquí solamente va a entrar apenas el equipo de escenografía a hacer un trabajo de pintura. Y luego sí, el equipo de ambientación hacer todo el trabajo de decorado del set, ¿no? El set decorator hacer su trabajo. Son 4 fotografías que realmente tienen un trabajo alrededor de 20 días de trabajo, donde hay que sentarse a escoger una paleta de color con el jefe de escenografía o arquitecto del proyecto, escoger qué materiales, qué look va a tener ese set, y estos son como los resultados que uno puede ver de buscar, comprar, alquilar, pasar un presupuesto que sea aprobado y decir se puede hacer de esta manera con este presupuesto. Entonces, por
ejemplo, esto es un resultado de un proyecto de una ambientación, ¿no? Eh, Esto es como para hablar un poquito del maquillaje y del vestuario. Aquí tenemos a un personaje también de una serie que va a salir muy pronto, que los invito a ver, Mano Dura por Telecaribe, donde hice la dirección de arte. Y son como, arriba ven como el trabajo de la maquilladora, haciéndole unas trenzas que se propusieron, se hizo una propuesta en la carpeta de arte, y aquí ya está construyéndose el personaje con su barba, su pelo y sus trenzas, ¿no? Aquí está un poco del trabajo de la maquilladora, ¿vale? Bueno, entonces yo quería como hablar un poco de ese trabajo que se plasma en una propuesta. Les voy a mostrar un poquito de una propuesta, ¿vale? Voy a pasar a mostrarle, a buscar un documento aquí para mostrarles. Segundito. Bueno, mientras tanto vamos saludando a los que están aquí conectados. Está Oscar desde Ciénega, está también Obeida, y invitarles a que dejen sus inquietudes, si tienen alguna propuesta, de pronto de alguna pregunta que hacerle a Rommel en cuanto a inquietudes que tengan sobre lo que es este departamento, que es un departamento muy importante en todo lo que es un proyecto cinematográfico. Es todo aquello que usted ve, así sea hasta una puntilla que vaya a aparecer, tienes que decidir si es oxidada, si es nueva, de acuerdo a todo lo que es ese guión y todo ese entorno del proyecto. ¿Listo? Sí, aquí Bueno, tenemos una propuesta de lo que sería una propuesta de arte, ¿no? Esta es una presentación de lo que sería una propuesta. Sí. Este es un proyecto. Yo siempre trato de comenzar mi propuesta con una imagen que sea muy clave dentro del guión, que cuando inicie la presentación de mi propuesta, las personas se sienten identificadas con lo que pasa ahí, o lo que va a pasar, o lo que saben que va a ser mi presentación. Es tratar de encontrar la interacción perfecta o mágica con los realizadores, o con el director, con el productor o el guionista, que diga, eso es. Y yo lo comparo mucho como con la música. Cuando tú escuchas una canción y sabes cómo comienza por la guitarra, por el piano, o por el tambor, el acordeón o lo que sea, sabes que te va a gustar la canción, sabes que va a ser una canción o una propuesta que te va a agradar. Es la parte visual, yo la imagino así, sí la imagino, me imagino que la primera imagen que tú plasmes ahí tiene que ser eso, como que ese primer sonido que te enamora, que te agrada a la vista, y como que te puedas quedar ahí expectante de la propuesta, ¿ok? De que voy a pasar muy rápido por esta presentación porque es súper larga, pero voy a tratar de resumirla rapidito para poder pasar a otro tema, ¿vale? Okay. Siempre tengo esta imagen, ¿bien? ¿Cierto? Hay una inspiración en todos mis proyectos, hay una inspiración, y este proyecto que se trata de dinero, de un dinero en cierta época del país, o de la época de este proyecto. Entonces, mi paleta de color, la inspiración está basada en los colores de billetes colombianos de una época, y la plasmé de esa manera, ¿vale? Qué bien. Luego viene un espectro general del color. Yo siempre le hago énfasis a esto, porque es como el color que va a enredar todo el proyecto, o toda la historia, o el producto en general, ¿me entiendes? Es como la gama de color que va a manejar el proyecto, y es como los tonos en los que yo quisiera que se viera el proyecto, por una justificación
¿sí? Yo tendré siempre como un argumento para poderlo exponer. Y como ustedes ven en esta paleta de color, es una paleta de color donde no hay un color primario como tal. No van a ver sobre todo en particular en esta propuesta, no hay amarillo, azul y rojo primario. O sea, siempre son colores que están intervenidos, colores que están mezclados, ¿no? Entonces, esta es como la premisa de ese espectro general del color. Cuando yo hablo de tonos altos y tonos medios, siempre están amarrados de una propuesta, ¿no? Depende de lo que yo leí en ese guión, en esa historia, representarán algo. Los tonos altos en esta parte aquí están representando un código de felicidad, de lucidez de los personajes. En los tonos medios, acá la propuesta interpreta un poco los momentos caóticos de la historia, digo yo. Entonces eso se plasma ahí, y para que la gente sepa, sea vestuario, sea escenográfico, ambientación o el maquillaje, puede manejar algo de este color dentro de la historia en estos tonos, ¿vale? Para representar lo que ahí estoy como conceptualmente proponiendo, ¿no? Los tonos oscuros, igual. Hablo de los universos. Yo en las propuestas siempre hablo cómo van a ser los espacios, cómo me los imagino, dónde se va a centrar la historia, todo lo que encierre como a lo más importante como universo en general, y lo plasmo ahí. El universo fúnebre, por ejemplo, en esta historia, porque hay una muerte, hay un entierro, y entonces hago un desglose visual de lo que para mí es ese universo, ¿no? Hay un tema de ambientación que siempre propongo. Esos son unas pocas imágenes para poder representar y hablar un poco en esta historia, sobre todo que está alrededor de un funeral, un velorio. Entonces plasmo algunas imágenes donde ya uno comienza como a divisar cosas como de detalles de madera, tipo de flores, tipo de vestuario, hay algo de maquillaje, ya uno comienza como a buscar la parte de dirección de arte que muestra esa imagen, ¿no? Este es un espacio de una locación que propongo cómo debería ser una fábrica, y aquí arranco un poco con el look de los personajes. Entonces doy una paleta de color para un personaje, otra paleta de color para otro personaje, de acuerdo como a las características y a la edad de ese personaje. A veces nosotros hacemos estas propuestas sin tener ni siquiera el casting, pero ya con la propuesta a veces ellos también comienzan a darle forma al casting a partir de esa propuesta, ¿no? Entonces aquí es súper variada esa propuesta, tiene como un poco los referentes, lo que va a ser la historia o el carácter de los personajes en cuanto a vestuario y maquillaje. Referencias gráficas, a mí sí me gusta meterme en la parte gráfica de la historia, y ya más adelante, sobre todo en documentales, voy a decir por qué. Igual en ficción siempre estoy proponiendo temas gráficos, porque debería estar siempre amarrado de todo, ¿no? Y cuando hablo de referencias gráficas, estoy hablando de los créditos, estoy hablando de transición, estoy hablando de algún pantallazo gráfico que tenga la historia. Entonces siempre propongo, siempre estoy diciendo cómo creo que debería verse todo el tema, ¿vale? Y luego hago un desglose de lo que sería la propuesta de arte, ya un poco como el concepto. Voy a pasar a mostrarles otro documento. Un segundito. Ajá. Bueno, importante esta presentación, porque hay cosas que uno desde la parte de producción no se ha imaginado, no se ha pintado de pronto ver cómo tiene que construir el director de arte esa propuesta y pensar en el personaje, y de pronto hasta aún en la misma psicología del personaje para presentar ese vestuario, ese diseño. Me parece excelente. Continuamos. Ok, aquí voy a hablarles un poco
sé, deme un segundito. Paso al siguiente slide. Aquí, perdón. El color en el guión. Cuando yo hablo del color en el guión, aquí les voy a mostrar un ejemplo que yo sé que muchas de las personas que están conectadas lo conocen y es un referente ahorita audiovisual muy fuerte porque es una serie como famosa y que me encantó y hay un trabajo del color y de las texturas que es interesante. Yo sé que casi todos nos quedamos analizando cada sesión de esta serie que tuvo siete temporadas, pero la dirección de arte de este proyecto tuvo un trabajo paso a paso para llegar como una súper gran conclusión del color al final del proyecto. Hay unos pasos, como ustedes los ven en las primeras 3 diapositivas, en las primeras 3 imágenes, cómo comienza el personaje, con cómo su vestuario, cómo es la textura de su vestuario en la primera temporada. Un personaje que nos lo muestran desnudo, literal en una parte, y luego con una ropa que se nota que las texturas son delgadas, que realmente nos muestran o nobleza, o nos muestran humildad, o nos muestran pobreza, porque este personaje en ese momento lo que están buscando es un reinado que no tienen, y lo muestran así de frágil como se ve en la primera imagen, ¿no? Luego este personaje en su evolución tiene una parte, digo yo, más guerrillera, porque el personaje comienza una travesía de búsqueda donde quiere lograr su objetivo y tiene que pasar por diferentes, digámoslo como etnias, ¿no? Diferentes tribus o diferentes culturas dentro de la historia, y pareciera que durante ese proceso este personaje en la imagen de la mitad, ¿sí? Donde tiene como una falda como en cuero, ese personaje tuviera como que se lo tuviera adquirido algo de un poquitico de cada grupo por donde hubiera pasado, ¿no? De su recorrido para llegar hasta donde está de pie en esta escena, o en ese momento de la historia. Entonces ya hay una evolución de la primera a la segunda. El personaje tiene otra etapa más adelante donde uno siente que el personaje se va a volver blanco, se va a volver noble, se va a volver un poco más tranquilo. Siente uno que llegó a un sitio y pareciera que se fuera a quedar ese personaje ahí, quiere reinar ahí, pareciera que las ambiciones que tuvo el personaje al principio se fueran a desvanecer, y luego tiene una evolución. En la imagen de la derecha, donde dice Season 1 y la 7, hay como muy claro la evolución del personaje, ¿no? El personaje tiene en la primera temporada tiene una marca en su vestuario, y en la última temporada cambia el color, cambia la forma, cambian las texturas. Este personaje tiene un trabajo de investigación, hay un trabajo profundo para llegar a este color, el negro, porque el personaje ya viene cargado de muchas cosas y lo representa. Uno siente que hay una evolución muy grande del personaje en cuanto al color, en cuanto al vestuario. Entonces puede que esa propuesta o esa paleta de color, cuando hablaban de este personaje, siempre estuvo propuesta, estuvo ahí plasmada en el diseño de arte o en el diseño de producción, que este personaje tuviera esa evolución en el color, y creo que fue un acierto, creo que fue un trabajo súper pensado en cuanto a texturas, en cuanto a la gama de color, ¿sí? Para llegar a ese trabajo. ¿Cómo dentro de investigando para traer esta clase aquí, estuve mirando esto, por ejemplo, uno ve que es un equipo que se sienta, hay un tema que uno dice, esto es como una columna vertebral a la izquierda, la hacen como en unos materiales primero, en papel, comienzan a mirar si en poliestireno, y hay como una investigación del producto, cómo se comporta, cómo el material se comporta,
para comenzar a fabricar el vestuario y la evolución que va a tener el personaje hacia la última temporada. Vemos en la segunda imagen que ya el vestido está un poco formado y tiene unas diferentes texturas, y esto se relaciona mucho a la relación que ella tiene con los dragones dentro de la historia, ¿no? Se ve bastante orgánico, se ve animal, se ve una cosa que te lleva a eso, ¿no? Como a una figura que está convertida, que se siente integrada con el tema de los dragones y eso. La tercera imagen ya lo vemos un poco más detallado. Ella tiene como un prendedor o algo en la cadena que tiene atravesada. La capa se le ve que son unas texturas igual o parecidas a lo que fuera un dragón. El maquillaje es diferente, el peinado también es diferente, y ya vemos una construcción mucho más evolucionada de lo que era en la primera temporada el personaje, y aquí tenemos un reinado, ¿no? Uno siente que hay un personaje empoderado. Voy a traer otro ejemplo. Un segundito. No tengo la imagen final de este personaje, ya la voy a buscar un segundito. Este personaje tiene una evolución. No me vayan a quitar la pantalla, les voy a mostrar rapidito. Este personaje comienza siendo el profesor que todos conocieron en esta serie, ¿no? Este personaje que uno lo ve tan blanco y tan noble dando clase, un profesor como el que cualquier otro profesor, cualquier persona hubiese tenido. Un personaje que uno dice, bueno, gafas de cabello, un corte clásico de pelo, la gama de color que maneja también es súper clásico, sus pantalones y todo, y tiene evolución por una enfermedad, tiene una evolución por unos momentos que el personaje, por lo que el momento del personaje que pasa, y lo llevan a comenzar a convertirse, ¿no? Entonces vemos al personaje ya calvo, porque este personaje tiene cáncer, pero comienza a manejar este color verde, que me parece súper chévere, ¿no? Y uno dice, el verde, ¿qué representa? Es como un inicio, como una esperanza, como un nuevo comenzar del personaje. Y cuando le comienzan a usar mucho este color, me llamó mucho la atención, porque así lo sentí, y que uno sentía que la parte oscura estaba en el personaje de la izquierda cuando arranca esta serie, y uno dice, bueno, hay dos colores aquí enfrentándose, un poco como la esperanza, la luz, el inicio o el nuevo comenzar, pero está dándole la mano al lado oscuro. Entonces uno dice, bueno, aquí hay un trabajo de color espectacular, y luego los montan sobre un escenario. Yo lo que veo es la pared azul de atrás, es un azul cielo, ¿no? Y uno dice, bueno, están en el cielo, están dándose la mano, están en una parte alta donde ellos aspiran a estar, o sea, y además uno no sabe si es que están jugando. Lo que pasa es que a mí me pasa algo, y esto les cuento a todos, cuando yo estoy viendo un producto audiovisual, a veces me distraigo porque estoy mirando detalles que de pronto la gente no ve, y eso se vuelve aburrido. Por ejemplo, yo digo, estos dos personajes están aquí, ya les dije el tema del color que estoy pensando, pero pareciera que estuvieran jugando. Entonces veo en la imagen del fondo un muñequito, que yo no sé si eso es un lago, una nube, o está volando, yo no sé. Y dice, ellos creerán que esto es como un juego o qué. Entonces hay un trabajo del color, y yo me profundizo en eso, y creo que cuando he tenido la oportunidad, como en la serie que se va a estrenar por Telecaribe, que acabo de hacer, que se va a estrenar, trabajé con un director y unos productores que compraron muchas de mis ideas, y de pronto cada plano a plano, cada cuadro que van a ver, van a encontrar cosas muy interesantes. Ojalá todos lo puedan ver para que le echen leña a ese trabajo que se hizo. Bueno, mira este personaje, tiene ese verde, pero luego este personaje comienza a tener una evolución, y después lo vemos ya desnudo también, cocinando,
y ya se sale un poco de su vestir, ¿no? Tanto se vuelve un tema como literal del personaje verlo tan desnudo. Y para que llegue a este personaje que uno dice, ese es otro personaje, este no es el mismo que arrancó la historia, ¿no? Y yo digo que a pesar que el chico de la izquierda sigue siendo oscuro, él tuvo una evolución, pero ya su color no es tan fuerte como el color de la derecha del protagonista, que se vuelve un capo, ¿no? Y se vuelve un personaje tan fuerte, de miedo, que uno comienza queriéndolo y después realmente da miedo. Uno al final de la temporada de esta serie dice uno, este personaje da miedo, la construcción que tuvo, la evolución que tuvo el personaje. Y solamente, no solamente... También lo muestran. Claro, así, ¿no? mira aquí el sombrero, su maquillaje cambió, su barba, ya no es ese bigote de señor que es un poco más clásico, sino que tiene un candado, ¿no? Y todo el mundo sabe que esto, así se le llama en muchos lados a esta figura del bigote, y su ropa, ¿no? Cambia todo el color, la gama de color del personaje. Entonces son cosas que uno ve o que yo analizo de los personajes, del vestuario, del color, y ahí está, es un trabajo que se escribió, una historia que se escribió, una historia que se desarrolló, pero el trabajo de arte hizo un trabajo muy grande, hay un trabajo plasmado ahí de un personaje, y cuando tú hablas de esta serie, tú siempre traes a la mente la cara del personaje, el vestuario del personaje, las partes físicas del personaje, tanto así que la gente reconoce y sabe cuáles son las gafas de Iron Man, y van y las compran y las venden en el centro, ¿no? Las gafas que son las azulitas. Identifican con el personaje. Se identifican y te ven un sombrero como ese, y la gente te dice, tienes un sombrero como el de Walter, ¿cierto? El de Breaking Bad. Entonces la gente, son cosas que el arte te lleva ahí, ¿no? Y si la gente se pone una máscara de Dalí con un overol rojo, la gente se dice, La Casa de Papel. Pero Romer, sí. Tenemos una pregunta aquí de Eliseo Páez sobre Sí. este tema. Dice, ¿de qué factores depende el tipo de color que se le debe aplicar al personaje a medida que transcurre la trama? La historia nos dice eso. O sea, el guión es la más sincera verdad, es la absoluta verdad. Yo no podría decir en este momento cuál color, porque no sabría de qué historia me están preguntando. Les estoy exponiendo en este momento esas dos series famosas para que sea un ejemplo un poco más universal para todos, pero es lo que pienso, como que uno lee la historia, la desglosa, y uno sabe con qué colores comenzar. Uno sabe si el personaje puede comenzar muy oscuro y volverse muy blanco en tonalidades, o muy claro en tonalidades de vestuario, o de su atmósfera, o de su ambiente, o de su maquillaje, y eso lo da el guión. El guión es quien nos va a decir o nos va a proponer, es la primera propuesta, está en el guión. Uno tiene que un poco analizarla y así llevarla a plasmarla ya con el equipo de arte. Voy a volver como a mi presentación, un segundito y la busco acá. De la propuesta de arte en un proyecto cinematográfico donde estamos aprendiendo al lado de Rommel Amador, un reconocido director de arte que ha trabajado en muchos proyectos para RCN, para Telecaribe, y eso es en cuanto a lo que tiene que ser televisión, pero también en proyectos cinematográficos donde ha realizado un aporte muy importante. Continuamos, compañero. Bueno, vuelvo al diseño, al departamento de vestuario. Estos diseñadores, este departamento, tiene que hacer un diseño, ¿verdad? Y esto sería como la primera etapa de ellos, la propuesta. Esa propuesta que está como en asocio con el director de arte, obviamente más profunda, porque ellos solamente
excluyen un poco a ambientación y a maquillaje y se centran solamente al tema del vestuario. Y hay un trabajo ya de tú a tú con el director de arte para que estén de acuerdo con lo que se va a proponer. Se plasma esa propuesta que está más desglosada de lo que yo le acabo de mostrar ahorita, está más profunda. Yo de pronto la describo en 3 imágenes, ellos describirán 20 imágenes donde cada personaje va a tener una evolución en la historia y es un trabajo como más desglosado. Luego tienen una etapa de compras y es ahí donde muchas personas encuentran la dificultad para estar en estos departamentos, porque no solamente la parte estética. Yo le digo a la gente siempre que el departamento arte tiene mucho de producción porque ellos manejan un tema de presupuesto, manejan un tema de logístico, tienen que saber qué comprar, cuándo comprar y qué alcanza con ese presupuesto. Tienen que saber rendirlo, tienen que saberlo utilizar. De pronto algunas texturas de telas pueden ser muy finas y muy bonitas, pero también tienes que tener conocimiento si estas texturas no se van a ver en cámara, no van a hacer ese registro en cámara, y que tú puedes usar ese dinero de mejor manera y invertir en otras telas o otras texturas que te puedan hacer rendir el presupuesto. Entonces es gente que sabe mucho de producción, ¿no? Saben mucho de producción también porque tienen que manejar esto. Y luego de esas compras, ¿no? Ya pasando de la propuesta a las compras, este equipo tiene que salir a hacer las pruebas. Y ya aquí, en esta etapa del proyecto de la preproducción, muy seguramente ya hay casting y podremos ponerle la ropa a los personajes y tocarlos y decir esto es más ajustado, esto es más ancho, esto es tal, saber con los colores de la piel de los personajes si funcionan ciertos colores, y ahí ya comienza como a verse un trabajo en llavería con maquillaje, sobre todo el departamento de vestuario. Lo mismo la ambientación, hay una propuesta de acuerdo a las locaciones que producción nos haya entregado en ese momento de la preproducción. Tiene que salir a hacer compras o alquileres o scouting de elementos, conseguir elementos alquilados. Bueno, hay cosas que a veces toca mandar a hacer porque no existen. Si es una historia de época, sobre todo. Montaje. Ellos no hacen pruebas, sino un montaje de los espacios, que durante el proceso se les va haciendo un seguimiento con todos los departamentos. Esto hoy gracias al WhatsApp, a los celulares inteligentes, ya uno hoy avanza súper con todo esto, porque tú puedes estar en otra ciudad y los productores en otra, y tú estás haciendo una avanzada de un mes antes y estás mandando fotos de cada color que usas, de cada elemento. Y lo mismo con el maquillaje. Ese proceso es igual, ya tener los actores con el casting, poderlos peinarlos, poderlos peluquear, poderlos tocar, saber qué clase de cabello tienen, qué clase de piel, ponerse de acuerdo con el talento, con los actores, cómo podría ser su evolución. Alba, yo tengo aquí algo para hablar con los chicos ganadores de esta convocatoria, pero antes me gustaría saber si hay alguna pregunta de las personas que están conectadas. Bueno, pregunta como tal, ¿no? Está comentando Eliseo Páez, dice: resulta muy importante tener en cuenta lo del color. Me parece excelente, porque eso fue una de las cosas también que se pueden evidenciar en tu presentación. No sé si de pronto los que están allí conectados, parece que por allí hay, bueno, no me ha llegado aquí la pregunta, ¿me la puedes referir? Vamos a actualizar aquí para ver si me sale, parece que está llegando, sí, ya me llegó. Oscar dice: el departamento de arte es uno de los que más sufre en proyectos de poco presupuesto, como los cortometrajes. ¿Alguna estrategia para saber aprovechar los recursos que se pueden tener sin afectar la calidad del proyecto? Bueno, yo siempre aconsejo que varias cosas. Uno, que la sensatez, ¿no? Uno tiene que saber qué presupuesto tiene, saber
qué clase de producto vamos a hacer, y esto está en la etapa de la propuesta. El director de arte sabe, él es el primero que sabe qué presupuesto está, con qué presupuesto se va a hacer la historia, el proyecto, y eso tienen que transmitírselo a cada departamento. Entonces, si eso lo tienen claro y está transmitido y todos van en el mismo camino de que si el presupuesto es súper grande, las exigencias son grandísimas, y entonces el director de arte tendrá que contarles a cada jefe de su departamento que con ese presupuesto tiene que lograrse la calidad que les están pidiendo, y así mismo con cada elemento, ¿no? Con maquillaje, con las texturas del vestido, con el color, con todo lo que se plasme ahí. Ahora, si el presupuesto es muy poco, igual, sensatez total, y ser muy claro qué clase de producto estamos haciendo, porque de pronto como que querramos hacer nosotros sushi y terminamos haciendo cualquiera de estos embutidos, entonces no. O sea, tenemos que tener claro qué proyecto estamos haciendo, con qué presupuesto estamos haciendo. Y sería como eso. Yo no creo que no puede haber tragedia si tu equipo lo tiene claro. Creo que eso es como lo primordial. Yo creo que ahí es donde es importante que tanto producción como dirección, sobre todo producción que maneja esa parte económica, tenga claro ese papel importante que maneja, que presenta el departamento de arte en toda la historia como tal. Así es, y es algo que desde el inicio con los productores uno llega a conciliación, uno sabe qué clase de historia quieren hacer ellos, o sea, con qué presupuesto, cuáles son los recursos reales que tiene la producción para hacer esto, y está también ahí que el director de arte se someta a eso, ¿no? Y se le vuelve un reto para todo el equipo que sacar adelante con cierto presupuesto, o al contrario, que sepan que tienen un presupuesto muy grande, como lo decía, y que tienen que llegar a la exigencia de calidad que el presupuesto tiene. Entonces son dos escenarios que están ahí y que tienen que ser sensatos, o sea, eso no hay forma de que se pueda improvisar. Hay presupuesto y hay que hacerlo muy, 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 muy bien estéticamente. No hay presupuesto, hay que hacerlo muy bien igual, pero de acuerdo a los requerimientos y de acuerdo a lo que se ponga en escena. Esa es como mi apreciación un poco del tema de presupuesto, de acuerdo a la pregunta de Oscar. Ok. Bueno, entonces continuamos con la parte que tienes para ellos, para los compañeros que están en los talleres. Bueno, voy a hablar específicamente de estos 4 proyectos. Las personas que están conectadas, que de pronto no conocen, creo que al principio tú explicaste algo, son 2 proyectos de ficción y 2 de documentales que ganaron en esta convocatoria de asesorías y de acompañamiento conceptual de desarrollo de sus proyectos. Voy a ser un poco general, porque quedarme desglosando cada proyecto sería imposible y no creo que tengamos ese tiempo, pero voy a hablar un poco porque hay, sobre todo los 2 proyectos, La Trampa y Las Tragedias de la Vida, porque son más de crónica, de documental, ¿no? Son documentales. Entonces, estos proyectos a veces se encuentran que el trabajo de dirección de arte no está. Y hablaba con alguien en estos días sobre el trabajo del director de arte en el documental. Hay mucha gente que dice, ¿por qué necesito un director de arte? No, este proyecto no necesita dirección de arte. Y yo me voy con mi camarógrafo, realizadores, fotógrafo, y se van a encaminar en ese proyecto, y la estética es lo que de pronto menos tienen en cuenta. Yo lo hablo de estos proyectos
que de pronto se hacen en las regiones de Colombia, donde de pronto no hay toda la experiencia en el campo cinematográfico y la gente lo ve así. Pero sí hay una propuesta y hay una propuesta que visualmente termina dándole una estética propia al producto. No solamente son las imágenes grabadas con la cámara donde se encuentre. Hay gente que dice, no, quiero que sea muy real, tal cual, natural a lo que encontremos en el espacio, pero a veces la paleta de color está ahí y son para utilizarlas, y solamente poner un personaje a la orilla del mar a hablar, es importante que haya un conocimiento del color, ¿no? Un conocimiento del color, un conocimiento del círculo cromático, un conocimiento de las combinaciones que se pueden hacer para que visualmente sea agradable al ojo humano esa imagen. Entonces, saber que el cielo es azul y que los colores naranjas, rojos o verdes, no sé, cualquier color que se proponga y se ponga en ese momento va a ser más agradable a la vista en ese encuadre o en ese plano. Eso es importante y eso es un valor agregado ahí. Ahora, la parte gráfica que yo mencionaba, donde siempre participo en todos los proyectos que trabajo, donde propongo, es así. En los documentales debería ser muy importante el trabajo del director de arte, y si este director de arte tiene conocimientos gráficos, hablando del trabajo gráfico plasmado como tal, es importante, y no se imaginan la cantidad y el valor agregado que tendría una asesoría de un director de arte en cuanto a la parte gráfica, en cuanto a sus créditos, en cuanto a la presentación, en cuanto a de pronto a los capítulos, cómo se vaya a contar la historia. Es que de acuerdo también a la necesidad de cómo quieran contarla, hay una propuesta. Entonces, si por ejemplo la historia arranca mostrando una parte de Colombia y van a llegar a ese espacio, a esa ciudad, a ese río, a esa orilla del mar, pueden comenzar con una animación, y esa animación lleva unos colores que van a representar un poco el trabajo, porque por ejemplo en el documental de La Trampa, si este proyecto arranca, voy a aquí imaginarme un poco de lo que podría ser. Entonces arranca la historia, y la historia se cuenta desde el aire y llegan hasta la orilla de Tolú, donde se cuenta la historia, donde está como el desarrollo. Puede que esto sea en blanco y negro, puede que esto sea en colores tierra, porque ahí está pasando algo, y no se muestra en colores vivos lo que se va a contar en la historia, ¿no? Entonces, todo eso, si tú te sientas a hablarlo con un director de arte lido, va a pasar eso, que el director de arte te puede proponer a través del color. No exactamente tiene que estar en ese momento de la grabación, pero es que es una propuesta estética que amarra todo el proyecto. De pronto los personajes que trabajan, y va a haber una etapa de dramatizados, tiene que saberse contar con qué colores se va a contar esa historia en cuanto a los personajes, si los quieres ver con diferentes etapas durante el desarrollo. Entonces eso queda plasmado ahí también, ¿no? En la propuesta. En las tragedias de la vida igual, o sea, no es solamente poner la cámara en un lado y hacer unas entrevistas, que a veces uno lo ve como muy fácil y uno dice, bueno, listo, pero es bonito cuando tiene una evolución el personaje, y si te comienza contando algo muy trágico, pero luego hay un proceso de evolución donde los personajes han superado esas etapas. Chévere también mostrarlo a través del arte, y estoy hablando de las tragedias de la vida no, yo ahorita hablé de Lido, pero estaba hablando era de Eric Rodríguez, y de Lido es el tema de la tragedia de la vida. Entonces, para ellos dos, les aconsejo eso, o sea, sí
hay que sentarse con un director de arte y ojalá maneje muy bien el tema gráfico y que tenga alguna full experiencia en el tema audiovisual para que esto sea súper atractivo, porque pueden usar material de archivo y el material de archivo que se consiga cuando se plasme en la imagen tenga un carácter, tenga una tipografía, tenga un look, ¿no? El color de lo que se presenta ahí. Y que también sienta evolución durante el proceso, que haga parte de la narrativa del documental. Y sí se puede hacer, y es chévere cuando se hace de la mano un director de arte, porque antes de arrancar el proyecto casi siempre estás viendo cómo se va a ver estéticamente tu proyecto. Entonces, está ahí, sentarse. Es un proyecto súper bonito, los 4 proyectos. Cualquiera de esos que me quieran contratar, con mucho gusto, aquí estoy. Son súper encantadores los proyectos. Hay los 2 proyectos de ficción, me encantan, también porque está muy claro, o sea, creo que Oscar y el otro personaje Obeida. es, perdón, Obeida, sí, y Obeida tiene muy claro lo que se quieren con su historia. A mí me encanta algo que se llama, perdón, voy a mirar acá, Fulgor, porque él habla, ya cuando puso un elemento dentro de la narrativa de su historia, cuando estaba explicando un poco de la narrativa y de la propuesta del director, me encanta porque él ya tiene claro con un elemento solamente que menciona ahí, que es el caleidoscopio. Para un director de arte eso es una cosa como que ¡pum! Te está dando una herramienta muy clara. Creo que este director, Oscar, creo que tiene súper claro estéticamente cómo ve su proyecto. Entonces el director de arte en este proyecto vendría a darle unos pincelazos muy, muy, muy precisos a la historia, y muy seguramente se la gozará proponiendo momentos de color, momentos de textura, y creo que es un trabajo espectacular si el director de fotografía, el director de arte se conocieran muy bien, porque podrían hacer un trabajo súper chévere en cuanto a la estética del proyecto, en cuanto a la narrativa, con los elementos que se tengan en la ocasión, en los personajes, todo. Es que desde las gafas, unos lentes que tenga un personaje, eso le va a dar uno como una visual. Y si el personaje tiene unas gafas de estas que tienen como unos reflejos, ya uno dice, uy, madre, ahí están mostrando un poco del color y de la visual que tienen los personajes. Son muchas cosas, me encanta mucho ese proyecto. Y el proyecto de Cada lugar es un mundo, de Obeida, también es súper chévere, porque ese proyecto ella lo propone comenzar y hacer un trabajo en blanco y negro, que la historia se cuente en blanco y negro, es una historia de ficción, ¿verdad? Y hay una evolución final de la historia donde toma color, es súper chévere, que es como al final de la historia, es súper claro lo que se requiere ahí. Y es un reto súper grande para el director de arte. De pronto dicen, y es que entonces no hay color, entonces ahí no necesitan a Romer, entonces no necesitamos director de arte. Y mentira, cuando uno comienza a trabajar entre los grises, los negros y los grises, pasa algo, que hay un mundo mucho más profundo ahí, ¿no? Y contarles que la televisión comenzó así. Aquí en Colombia, tengo conocimiento de los estudios Gravi, que quedan en Bogotá, y ahí les cuento que como se hacía en blanco y negro, la escenografía, los elementos que estaban dentro del set estaban pintados en diferentes tonos de grises. Entonces, porque ellos comenzaron a grabar, ¿verdad? Y colocaban elementos, un sofá rojo, y colocaban un cuadro que tenían al fondo que era amarillo, y colocaban un tapete de otro color, pero no es el mismo registro cuando tú conoces los diferentes tonos de grises y los puedes plasmar. Entonces tienes un sofá negro, tienes un gris en la escenografía,
y encuentras un montón de grises en medio del negro y el blanco que pueden comenzar a expresarse de mejor manera en el espacio, en el set. Entonces, mi consejo para Obeida es que si está pensando realmente hacer esto en blanco y negro, así, y si está muy segura que su propuesta es así, ojalá manejara el vestuario y manejara los elementos de la misma manera. O sea, vayas a trabajar con vestuario en colores grises para que sepa el fotógrafo y todo el mundo qué registro tiene cada color y qué profundidad tiene, porque puede encontrarse sorpresa en el momento de la postproducción cuando quieran pasar a todo a blanco y negro, y porque así fue concebida la historia. Pero si están seguras ya desde el inicio que su historia es así, blanco y negro, y que solamente va a querer color al final, trabaja en blanco y negro también esos tonos, y que creo que irán a un trabajo más preciso, profundo, exacto, como lo requiere y lo propone en su historia Obeida. Nada, esos eran los comentarios que quería hacerle como a los ganadores de esta convocatoria. Espero que les haya gustado un poco mi charla y mi masterclass. Bueno, aquí nos llega una pregunta de parte de Oscar. Dice, me gustaría saber de su experiencia de campo. ¿Nos podrías contar algo muy bueno que haya sucedido en el rodaje y algo muy malo que se haya resuelto o no? Puede ser lo primero que se te venga a la mente. También puede ser algo que sería ideal que pase o que hay que evitar. Bueno, las condiciones de producción que tiene el equipo de arte siempre son complicadas. Así estén en los escenarios que sea. En el escenario multimillonario o en el escenario más pobre y más guerrillero que tengamos, va a ser complicado. Pero, por ejemplo, una cosa muy chévere que me pasó en el último trabajo que el que se va a estrenar ahorita por Telecaribe, y es que necesitábamos un espacio muy cerca a una locación y no lo encontrábamos, y necesitábamos tener una conexión visual con una locación. Entonces decíamos, necesitamos estar a la orilla de la playa, que a la orilla de la playa hay unas escenas, unas circunstancias que se conectan con una locación que está visualmente, se conectan visual y tienen referencia los dos espacios, y el otro es una casa, de la playa y la casa. No teníamos esa conexión como nos gustaba, porque la playa estaba en un lado y la casa estaba en otro lado. El guión decía que esto tenía que ser a la orilla de la playa y que así tenía que ser, y en la búsqueda, en el scouting con producción, cuando nos muestran a dirección y a fotografía y a mí como las locaciones, yo veo que dentro de la casa que nos gustaba había un espacio muy diferente en una playa, y que me parecía encantador y que contaba una historia, y era una piscina abandonada, rota, una piscina toda quebrada y que estaba acabada total, rodeada de unas casas también que tenían el mismo desgaste, y nos parecía súper interesante. Yo me fui caminando hasta ese espacio, y yo no vi más nada. Yo vi fue ese escenario que se necesitaba para las escenas de las que pasaban en la playa, se podrían hacer ahí. Me le acerqué al director, no lo conocía, yo creo que era como el segundo día que lo conocía, de primera vez que trabajaba con él, y le dije, mira, a mí me parece que este espacio puede ser interesante para esto, con argumentos le pude explicar, y me dijo, sí, me parece perfecto, estamos de acuerdo, de una. Él mismo comenzó y llamó al resto del equipo, vengan, les mostramos esto, esta propuesta es de Rommel, él cree que esto, y creo que se convirtió en un escenario súper bonito. Pero
nada, ahí va a estar plasmado ese trabajo, pero son cosas que pasan, ¿sí? Y solamente pasaron en el scouting, dije, no, mira, esto, y todos íbamos en la cabeza que tenía que ser la playa, tenía que ser la casa, la calle, la plaza, y yo vi fue otro espacio, y vi otra estética ahí, y claro, cuando hay conexión y todo el mundo entiende lo que estamos haciendo, todos nos miramos la cara y dijeron, sí, obvio, claro, este espacio puede ser, y nos fuimos a buscar eso, y lo encontramos, y creo que en términos de arte gana la historia porque se encontró mágicamente, el universo conspiró para que llegáramos a ese espacio. Yo creo que en este caso el director de arte es una persona muy recursiva, ¿no? Una persona que Sí, vea soluciones en donde no las hay y tenga como que la respuesta a esas preguntas de pronto en los lugares más hostiles. sí, sí, el director de arte se vuelve un llave de todo el equipo. A veces eh, pueden haber conflictos de presupuestales con producción, algunas cosas con fotografía, pero tiene que saber sortear al resto de los departamentos conceptuales del proyecto, ¿no? Al director, al fotógrafo, que son los que están colocando la cámara sobre tu propuesta, sobre tus escenarios, sobre tus personajes que están vestidos con los colores que tú tienes ahí. Entonces, yo sí creo que tiene que tener una experiencia y tiene que saber manejar, por eso también al principio hablaba un poco del conocimiento, y mi trabajo en particular como director de arte está unido un poco a la experiencia que tengo como realizador o director, el manejo como fotógrafo, entonces sé qué efectos tiene la luz en ciertos colores, sé cómo es el tema de composición, el tema de los encuadres para poder, el tema del manejo de la luz natural, la incidencia que tiene eso en mi propuesta de arte. Entonces, yo Claro. uso ese conocimiento para poder ser más efectivo en mi trabajo como director de arte. Por aquí hay otra pregunta de Eric Rodríguez. Dice, hola, hace unas semanas escuché en una charla virtual de una documentalista que decía que siempre cargaba consigo cuadros y elementos de arte para embellecer la estética del documental. ¿Qué elementos y utensilios se pueden usar para exaltar la estética de escenarios naturales? Pues mira, hay una cosa y yo creo que esto va a ser un poco, tiene que jugarse un poco la experiencia, o sea, depende del escenario que se ponga, porque esa respuesta tendría ya en campo, esa respuesta uno, nos vamos al Amazonas, entonces vámonos al Amazonas y si tú me dices como directora o realizadora de tu documental que nos vamos al Amazonas, yo sabría qué elementos tendría que llevar, o si llevo unas guaduas, si llevo unos costales de pique, si llevo unas cosas, unos totumos, no sé, unos elementos, no exactamente un cuadro, pero sí podría llevar elementos que estéticamente me hablen de lo que va a pasar. En el caso del documental La Trampa, hay un proceso de construir algo que va a ser efectivo para una solución de un impacto ambiental que hay dentro de ese documental. Entonces, si uno comienza a vender algunos elementos que construyan al televidente, al espectador, una idea de lo que está pasando o de lo que va a pasar con esos elementos que se vuelven clave, ¿no? Puede que sean elementos en primeros planos de una herramienta o elementos que estén en el background. Entonces, yo creo que ahí estaría como la respuesta. O sea, depende de la historia, lo que me dice el guión, depende del escenario que nos vamos. ¿Qué elementos me llevo? O me llevo cuadros, o me llevo solo mochilas, o me llevo unos totumos, o me llevo... Sí, obviamente hay que ir cargado para ir ambientando eso. Pero a veces la misma naturaleza tan divina que es, nos muestra esos elementos, ¿no? Depende de donde estemos.
una piedra, una rama, cualquier elemento, así sea estético para el ojo, o de pronto sea un elemento que se encuentra ahí, uno pueda utilizarlo. Es que a mí me pasó algo en unas escenas de Galera Zamba, en esta serie que les hablo, la Mano Dura. Se supone que la orilla del mar, eso, no sé, eso tiene un nombre, es como bahía, ¿sí? Es como Taganga, Sí, la bahía. ¿no? Que llega el agua, pero todo lo que llega ahí llega más suave, ¿no? Pero entonces Galera Zamba creo que le pasa igual que otra parte de ahí cerca del Atlántico, Puerto Colombia, toda esa parte de allá, que llega mucha residuo del mar, basura, pero eran troncos, ¿no? Madera, porque como se mezcla con el río, creo que una parte de ahí, y entonces llegaba mucha madera, y yo dije al principio y el director me decía, sí, Rommel, esas playas tienen que estar limpias. Lo mandamos a limpiar un día, pasaron hasta las 5 de la tarde limpiándola, como 1 kilómetro, y al día siguiente el mar a las 5 de la mañana había traído todo el resto de la basura y estaba otra vez full. Pero yo les dije a ellos que lo hicieran para poder ver cómo era el comportamiento, cuántas horas teníamos de rodaje con las playas limpias. No, nos dimos cuenta que no íbamos a poder con eso, al día siguiente ya estaba sucio. Entonces creamos algo muy chévere y fueron unas pirámides con la madera. O sea, sí teníamos un equipo nativo, gente del pueblo que nos colaboraba, y ellos estaban ahí, y lo que hicimos fue recoger toda la madera y hacer como unas pirámides, como si fueran como de fogatas. Ajá. Y con esa misma madera tenía una textura espectacular, y los pudimos poner y armarlos, y si llegaba algo de madera volvíamos y se colocaba ahí y seguíamos grabando, y creo que eso lo sorteamos muy bien, y cuando se ve en la historia se ve espectacular. O sea, es la playa, tienes un escenario, porque uno cuando va al mar tiene un cuento, o graba contra el mar para justificar que fuimos hasta la playa a grabar, o ver toda la orilla de la playa en un tiro, pero cuando haces contraplano a veces no encuentras nada, y aquí utilizamos esas pirámides de madera seca que traía el mar a favor de nosotros, y encuadramos muy bien, hicimos un encuadre súper bonito con esto. A veces estaban en primeros planos y salíamos de esas texturas y se veía espectacular. Lo que iba a ser un problema resultó siendo una gran solución que aportó visualmente al proyecto. Claro. Aquí nos pregunta Lido, que es uno de los chicos del proyecto, dice: chévere, Rommel, tu apreciación. Te pregunto, hiciste énfasis en la parte gráfica con respecto a los documentales, pero ¿cómo me podrías describir aquellas escenas de correrías de aquellos días trágicos de acuerdo con el maquillaje y el vestuario? El fotógrafo tiene que correr harto. ¿Cómo resalto esa estética? Bueno, tendríamos que, leer el guión, ¿verdad? Y estar parado sobre esa escena en específica para poder decir y asesorarte, decirte, mira, me parece que esto debe ser así, pero eso está en ese desglose, ¿no? Está en esa propuesta inicial que muy seguramente tendríamos que discutir, Lido, porque cada proyecto, cada escena tendrá como su requerimiento, pero si me hablas de la parte, porque la parte gráfica de esas escenas, vuelvo y te digo, es que tú me tienes que decir para dónde va el proyecto, cómo lo quieres contar, y si yo te cuento y te digo, bueno, y si esto que es tan trágico se cuenta a través de cómic, algunas cosas que son muy trágicas, el correr, donde hay demasiada tragedia que no van a ser dramatizadas, sino se cuentan a través de algunas ilustraciones, algunas animaciones, puede ser muy chévere también, ¿no? Hay muy buenos ilustradores que por fotogramas te pueden mostrar la sangre, el llanto, el sufrimiento, el incendiar una casa, todo eso, y ya hay una propuesta estética que te digo que tendríamos que hablarla. Entonces el director de arte te dice,
de esta manera, tú le dices que no te gustaría de esta, y es entrar en que esa propuesta que te haga sentir como directora o productora, que ese es tu proyecto. Creo que ahí estaría la efectividad, ¿me entiendes? Realmente es cierto tu apreciación porque pues dependen de muchas cosas. El proyecto es una cosa ahí en papel, en guión, y ya después cuando se empieza a discutir entre el productor, el director, también la perspectiva de él, y cuando ya entra allí en juego el director de arte, todo va tomando ya un cuerpo que va dando esa identidad al proyecto. Bueno, Rommel, yo creo que ya estamos llegando a la parte final. Hemos llegado ya a esta parte donde nos tenemos que despedir. Y sobre todo, La pues, parte triste. sí, sí, agradecerle a todos los que estuvieron allí este tiempo, por su interés, por su compañía en esta tarde. Y pues a usted, Rommel, muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir con todos nosotros de esas experiencias, de ese saber que ya tiene en cuántos años trabajando en arte. Más de 20 años en este negocio. Sí, señor. Entonces, esto ha sido enriquecedor. Yo creo que tanto para uno que pronto no ha manejado la parte de arte, que está uno más dirigido hacia la parte de producción, es muy importante conocer todas las áreas, porque así uno logra entenderlos también a ustedes cuando le vienen a presentar a uno una propuesta de arte. Así Bueno, es. despidámonos entonces. Nada, gracias por la invitación a la Fundación Vallebook, por siempre estar muy pendiente de las personas que pueden aportarle al mundo audiovisual, al mundo cinematográfico, de Valledupar y del Cesar. Es una bonita gestión, y nada, aquí a la orden. Ya les di al principio en mis redes sociales, Rommel Amador, y con mucho gusto pueden escribirme. Estoy a sus órdenes, y nada, feliz, espero volverlos a ver, espero que me vuelvan a invitar por acá, y yo feliz de compartir con ustedes. No, muchas gracias a ustedes, también contentos nosotros de tenerte una vez más. Gracias también al Ministerio de Cultura y a todos los entes, a DAC Films, también todos los que se han sumado para que proyectos como este se hagan realidad y podamos nosotros obtener este conocimiento que genera también ese crecimiento en nuestra carrera cinematográfica. Hasta luego para todos, muchas gracias.